Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco mucho la presencia de mis compañeras y compañeros senadores, integrantes del grupo parlamentario, y queremos compartir con ustedes reflexiones en general sobre un tema muy importante, pero además, de manera muy puntual, una solicitud de ampliación de información que queremos hacerle a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Déjenme tratar de explicar brevemente. Como ustedes saben, el día 2 de febrero, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le remitió al Senado de la República, por obligación legal, el informe anual de actividades de la Guardia Nacional correspondiente al 2021. Ustedes estuvieron presentes, aquí está el informe de unas cuantas páginas, y ustedes recordarán también que cuando hicimos la reforma constitucional en la materia, establecimos la posibilidad de que el Senado de la República pudiera solicitar esta ampliación de información para tener mayores elementos, información completa para dar una discusión mucho más documentada sobre los alcances y sobre el desempeño de la Guardia Nacional y de las tareas de seguridad pública. Lo que nosotros identificamos de este informe, que además es un informe público, ustedes lo pueden revisar en cualquier momento, pues es que es un informe que no cumple los requisitos elementales que dispone la Constitución y la ley, y que por lo tanto pues no cumple con la tarea de informar. Déjenme compartir con ustedes los 6 elementos informativos sobre los cuales nosotros estamos solicitando la ampliación a la Secretaría. Primero, el informe no satisface el apartado sobre la facultad del Ejecutivo para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Carece de claridad sobre las acciones de regulación, fiscalización y subordinación de las Fuerzas Armadas en su actuar, incumpliendo, por cierto, la obligación del transitorio quinto constitucional. Gravísimo. Segundo, se omite la información relativa al protocolo de actuación sobre el uso de la fuerza, contraviniendo también el transitorio cuarto constitucional de la misma reforma. Tercero, el informe reporta que más de 7,500 elementos de la Guardia Nacional fueron sancionados. No obstante, se omite el desglose de los motivos por los que dichos elementos fueron castigados, algo que se debe reportar según la ley de la Guardia Nacional. Cuarto, el informe es opaco en la obligación de reportar las recomendaciones recibidas en materia de derechos humanos y la atención que la propia Guardia Nacional les ha dado. Quinto, muy importante, no hay claridad sobre las horas de capacitación y profesionalización de los elementos de la Guardia Nacional, excluyendo también los datos sobre el reclutamiento civil de nuevos elementos. Esta omisión es muy ilustrativa porque sabemos ya que el 80% de los elementos que componen esta corporación proviene de la Sedena, pero sí necesitamos saber qué esfuerzos se están llevando a cabo para construir una corporación verdaderamente civil y profesionalizada. Y aquí me permito recordar que ya hemos presentado como grupo parlamentario un punto de acuerdo para que se acelere justamente el proceso de certificación de los elementos de la Guardia Nacional, porque apenas 20% de ellos están debidamente certificados. Y sexto, no hay información sobre las justificaciones o criterios de despliegue de los elementos de la Guardia Nacional en las distintas entidades federativas. El gobierno federal debe de justificar la presencia de dichos elementos con criterios formales, medibles, que permitan justamente comparar y evaluar el despliegue territorial
con indicadores de seguridad e incidencia delictiva. Por todo esto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano el día de hoy solicitará esta ampliación de información a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para clarificar las acciones de la Guardia Nacional con la finalidad de subsanar estas omisiones. Quiero reiterar algo que hemos venido señalando en este Senado de la República. Movimiento Ciudadano ha actuado con absoluta responsabilidad para darle al Ejecutivo Federal todas, y subrayo, todas las herramientas que ha requerido para implementar su estrategia de seguridad. Sin embargo, todo lo que hemos visto es la continuidad de una estrategia fallida de seguridad pública y resulta preocupante el negligente esfuerzo por transparentar el actual de esta corporación. Nosotros vamos a ir a una discusión que tenemos la obligación de darla cuando se discute en este Senado, en el Pleno, el informe de la Guardia Nacional, pero no queremos hacerlo por encimita. Queremos toda la información, que además es información de carácter público, para tener todos los elementos y hacer una valoración mucho más objetiva. Ustedes recordarán que siempre en los últimos años en este Senado se ha tardado mucho la discusión del informe sobre la Guardia Nacional. Se presenta en febrero y termina discutiéndose en noviembre o diciembre, incluso como un tema que pierde relevancia. Nosotros vamos a exigir que esta información llegue rápido, porque además hay un plazo legal para solicitarla, que son 15 días hábiles a partir de que se entregue el informe, pero también la Secretaría tiene un plazo de 15 días para responder oportunamente esta ampliación de información. Y vamos a exigir a que este tema se discuta con amplitud y que podamos hacer una evaluación mucho más seria del desempeño de la Guardia Nacional y de la estrategia de seguridad pública. Es lo que queremos compartir con ustedes y estamos a sus órdenes. La primera pregunta es de Gerardo Cedillo, de Enfoque Noticias. Senadores, quisiera yo preguntarles su opinión con respecto a esta denuncia que hizo el día de hoy el ministro Saldívar, en específico al senador Dante, que me diera su opinión con respecto a esto, que llama la atención que después de tantos años venga a revelar una cosa de esta naturaleza, una especie de encubrimiento en el que habría colaborado. Además, la Corte dice que lo hizo para proteger a la propia Corte, pero que a estas alturas, siendo presidente de ese organismo, pues expone incluso a personajes como la propia Olga Sánchez Cordero, que también es senador aquí. Quisiera su opinión de ese asunto. Sí, y también sí, en torno a Blinken. Yo preguntaría, primero si hay, sobre el tema que estamos tratando, y con mucho gusto al final tratamos todos los temas que ustedes consideren. ¿Alguien más? Adelante, adelante. Y también preguntarles, aparte de esto, también el tema de Blinken, al coordinador, por favor. Perdón. Yo sí creo, y se lo digo con absoluto respeto, que cuando se convoca una conferencia de prensa es porque nosotros valoramos la importancia de un tema tan relevante como es la seguridad pública del país. Desde el Senado tenemos que advertir que uno de los grandes pendientes del gobierno de la República y en particular del presidente de la República lo es el garantizar la seguridad a la sociedad nacional. Y precisamente por eso celebro que nuestro coordinador del grupo parlamentario, el senador Clemente Castañeda, con el profesionalismo que le caracteriza, se haya dado a la tarea de analizar con nuestro equipo técnico el análisis del informe que por mandato constitucional debe presentar la Secretaría de Seguridad Pública. Por ello, permítanos al menos al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano que cuando convoquemos a una conferencia de prensa sea sobre el tema, porque si no estaremos actuando como lo hace el presidente López Obrador,
con todos los distractores de los que es capaz. Y esto nos tiene a todos los mexicanos siguiendo las ocurrencias matutinas del presidente de la República. En esa dimensión advierto lo que 10 años después recordó el actual presidente de la Corte. Pero sí les quiero rogar su comprensión cuando haya necesidad de que algunos de ustedes consideren que Movimiento Ciudadano tiene que dar respuesta a algunas inquietudes. Con mucho gusto les ruego que le puedan solicitar al coordinador de medios de la Cámara y al menos el de La Voz estará dispuesto a decirles si está en nuestra posición dar respuesta o no al planteamiento que en su caso formule. Pero hoy, solidario con el coordinador y con el acuerdo del grupo parlamentario, les ruego que hablemos de este tema. Si consideran ustedes, como nosotros, que es el principal pendiente que tiene el presidente de la República frente al número de homicidios dolosos, frente a lo incontrolable de la delincuencia organizada y frente al abuso de poder que su propio gobierno está desarrollando en el país y que se convierte en manto protector para gobiernos locales incompetentes que se sienten protegidos. Frente a ello, creo que es muy importante le demos la dimensión exacta que tiene el principal flagelo que tiene la sociedad nacional. Públicamente ante ustedes reconozco la profundidad con la que usted está tomando esta importante acción de carácter legislativo y constitucional que corresponde al Senado de la República. Sobre este tema, entonces, senadores, les pregunta Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Sí, senadores, muy buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Pues más que este tema, con todo respeto, senador Dante Delgado, senador Juan Cepeda, senador Clemente Castañeda, senadora Verónica Delgadillo, senador Castañón, con todo respeto, si vamos a hablar de temas de noticia, yo lo entiendo que es la agenda de ustedes, pero lo de la Guardia Nacional fue hace 2 semanas y media, fue nota hace 2 semanas y media. Hablamos con varios coordinadores, hablamos sobre muchos temas en torno a ese informe en particular. Nosotros aquí en el Senado, senadores, no solamente preguntamos sobre los temas que ustedes tienen interés y que nosotros cubrimos, también preguntamos de otros temas que son de interés de nuestros medios, de nuestras agendas informativas. Y con todo respeto, senadores, nosotros los vemos en una conferencia de prensa y creemos que hay voluntad de ustedes de responder a las dudas que tenemos, no solamente del tema que ustedes exponen, sino de los temas que nosotros tenemos en agenda. Y 3, senadores, insisto, siempre con todo respeto y en este nivel de diálogo, hay temas que ustedes mismos como partido político generan en la cotidianidad y solamente ustedes pueden contestar esas dudas que podemos tener en torno a la noticia diaria que van generando en su actividad política. Entonces, por mi parte, porque yo no puedo hablar en nombre de nadie, no soy vocera de absolutamente nadie, pero como reportera del periódico Excelsior, me parece que está bien su tema. Yo he tomado en cuenta lo que acaba de decir el senador Clemente Castañeda, pero tengo otros intereses de otros temas en particular que son de aquí del Senado de la República, como lo que va a pasar con el senador Pech, si se va a sumar a su bancada o el senador Pech ya no va a estar aquí en su bancada, sino que se va directo de licencia. No hay ninguna comunicación oficial del senador Pech en la Gaceta del Senado. No está el senador Pech, pero está el coordinador de Movimiento Ciudadano y está el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. Yo tengo ese interés, independientemente de que haya yo tomado nota o no del tema de la Guardia Nacional, que para mí en lo particular fue un tema hace 2 semanas. Gracias. ¿Sí me pueden contestar? Yo con muchísimo gusto. Yo reconozco siempre el interés que ha habido sobre el tema de seguridad,
Y aprovecho para comentar por qué lo hacemos en este momento, más allá de la reacción inmediata sobre la entrega del informe, porque hay un plazo fatal que vence el día 25. Y cuando vayamos a la discusión formal del informe, nos van a decir, oigan, no hicieron uso del derecho de ampliación de información que tienen. Les digo por qué. Porque nunca lo ha ejercido este Senado de la República. Para nosotros es una manera de innovar en el control parlamentario, que creo que, por cierto, se ha perdido muchísimo. Este es un instrumento que no se puede desdeñar. Por eso lo estamos haciendo en este momento y lo estamos haciendo con mucha anticipación para que la propia Secretaría y el Ejecutivo responda lo que tiene que responder. Y hacemos ese llamado para seguir hablando con base en la información, con base en los elementos que la propia autoridad nos da. Ese es el razonamiento. Segundo, lo digo también con absoluto respeto, Movimiento Ciudadano nunca se ha negado a hablar sobre ningún tema, ninguno, ¿no? Lo único que hemos dicho el día de hoy es, terminemos la rueda de prensa con el tema de la seguridad pública, que es un tema sumamente relevante, y con mucho gusto, terminando este tema, hablamos de lo que ustedes quieran. Como siempre ha habido disposición mía y de todos los integrantes del grupo parlamentario, con absoluto respeto a los medios de comunicación. Ustedes lo saben, siempre que nos han solicitado una opinión, comentario sobre cualquier tema, siempre hemos estado ahí y hoy no va a ser la excepción, se los adelanto. Sí, es que senador, digo, a final de cuentas sí se preguntó si ya estaba agotado para el Sí, entendemos el tema. Entendemos Pues perfectamente. Digo, sí se dio el plazo, el tiempo para que Sí. se opinara sobre si alguien más quería preguntar o andar sobre el asunto. Adelante. Ya nadie más, Les pregunté. propongo lo siguiente a quienes han preguntado. Voy a votar porque es un tema importante y yo regreso puntualmente a responder y los temas que ustedes consideren. Denme un minuto. Que además es propuesta de Movimiento Ciudadano.